Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Es un placer para nosotros estar nuevamente reunidos para celebrar la presencia de nuestro Dios aún desde nuestras casas. Nosotros como Iglesia El Redil de Envigado nos reunimos para celebrar en medio de estos tiempos la presencia de nuestro Señor. Así que le invito a que me acompañe por favor en la lectura de las Escrituras y que serán el texto que vamos a estar predicando más adelante. Por eso le pido que abra su Biblia por favor y me acompañe a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 7. Así que por favor, acompáñenme a la palabra del Señor. Dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Iglesia, qué texto tan hermoso que el Señor ha regalado para nosotros el día de hoy. Así que oremos juntos al Señor. Padre, muchas gracias por las palabras que traes a nuestra vida en esta mañana, a través del apóstol Pablo. Ahora rogamos, Señor, que esa palabra de consuelo en medio de la aflicción y que nos ayude a ver las aflicciones de otra manera, con otro propósito, con otro sentido, hable a nuestros corazones y a nuestras mentes hoy, para que en el día a día, Señor, de esta nueva semana que va a empezar, nosotros podamos vivir confiados en lo que tu palabra nos va a enseñar el día de hoy. Así que, Señor, muchas gracias. En tus manos estamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ahora vamos a tener nuestro tiempo de adoración. Así que si tienen la posibilidad, quiero invitarles a todos a que nos pongamos en pie. Y vamos a adorar el nombre del Señor juntos en nuestros hogares o si estamos solos, saber que Dios está ahí con nosotros. Entonces, tenemos una canción hermosa que queremos cantar junto con todos ustedes allí en sus casas y el nombre de esta canción es Solo en Jesús. Es una preciosa canción, así que le invito a que juntos adoremos al Señor con esta canción. Recordemos que solo Él es nuestra esperanza y nuestra confianza. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán gran amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo el Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en
pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar, perdió potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ninguna paz de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Señor, damos gracias por ser tú nuestro Salvador. Y ahora queremos reconocer también que tenemos una identidad en ti, que tenemos un nombre en ti, que tenemos una herencia maravillosa en ti, que tú eres nuestra identidad, Señor, porque tú dices quién nosotros realmente somos. Así que ahora les invito a que cantemos juntos al Señor esta siguiente canción. Cristo es quien dice quién realmente somos. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia. Aún siendo yo un pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de
para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en él. Libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Señor, hemos recordado que tú nos has escogido, que tú nos has salvado, que tú nos has perdonado. Y qué maravilloso recordar estas verdades hechas canción también. Pero de esta misma manera queremos adorarte en este momento, recordando el precioso regalo de la salvación a través de Cristo que ha sido dado a nosotros por medio de la gracia. Así que quiero en este momento invitarle a que juntos, por favor, cantemos al Señor este coro precioso titulado Gracia Sublime. Así que en su casa, por favor, disfrute esta canción juntos como familia, o si estás solo, cántale al Señor esta canción tan preciosa. Gracia Sublime es. Y Él rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos,
nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, tú eres nuestra gracia, tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestra bendición. Muchas gracias por este tiempo que nos permites, aún estando aislados de nuestro lugar de culto, seguir cantando y recordando estas preciosas verdades que tú, Señor maravilloso, has hecho por nosotros, has hecho en nosotros, has hecho para nosotros. Muchas gracias por tu gracia y por tu bondad para nosotros hoy y cada día de nuestras vidas. Te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, qué tiempo tan hermoso nos ha regalado el Señor para adorarle juntos. Pero ahora quiero que le demos paso a algunos anuncios que tenemos como iglesia y que me parece importante sigamos recordándolos a través de este espacio. Así que en primer lugar, seguirles invitando a que como iglesia en nuestras casas, ya sea individual y también en tiempo de familia, sigamos practicando nuestras disciplinas espirituales, esos tiempos de gracia donde podemos abrir las escrituras, leerlas, meditar en ellas, reflexionar en ellas, atesorarlas para nuestro corazón, compartirlas con nuestra esposa, con nuestros hijos, con aquellos que nos rodean. Así que les invito a que continuemos en este buen ejercicio y principio de las disciplinas espirituales. Pero también quiero invitarlos a que si alguno de ustedes tiene algún motivo de oración, alguna petición o alguna necesidad, por favor, no dude en hacérnosla saber. Ahí usted podrá encontrar en la pantalla mi número telefónico. Yo soy el pastor Jonathan Ruiz, pastor de la iglesia El Redil de Envigado. A ese número escríbame por WhatsApp su petición de oración, su necesidad o de qué manera podríamos nosotros ayudarle en la medida de nuestras posibilidades. Además de esto, quiero también hacer el siguiente anuncio. A todas las mujeres de nuestra iglesia, y si hay alguna interesada que nos está viendo a través de este video, las mujeres de nuestra congregación tienen una reunión todos los jueves
a las 5 de la tarde por la plataforma de Zoom. Se encuentran desarrollando un estudio precioso, maravilloso, a través del libro de Ruth. Es un libro muy especial y creo que un libro muy oportuno para este tiempo. Así que, mujeres, las invito, mi esposa estará allí esperándoles y otro grupo de hermanas preciosas también de nuestra congregación que se encuentran tomando este estudio. Otro aspecto otro anuncio que quiero darles es que los jóvenes seguimos en nuestra reunión los sábados a las 4 de la tarde. Y digo seguimos porque yo soy el moderador del grupo, entonces todavía tengo un corazón joven. Así que muchachos, los espero el sábado a las 4 de la tarde por nuestra plataforma de Hangout. Entonces allí espero que nos acompañen. Estamos haciendo un estudio bien retante, bien desafiante, bien interesante. Así que no olviden conectarse, allí los espero. Hemos también implementado en nuestra congregación un estudio muy interesante. Es un estudio a manera de conversatorio para las parejas de la iglesia. Este estudio, usted puede encontrar ahí los datos, se desarrolla los días martes a las 7:30 de la noche. Así que, parejas, les invito, este martes a las 7:30 de la noche seguimos con el pastor Marcos Peña y ahora vamos a tocar otro tema interesante sobre nuestros hijos y otras personas que pueden estar conviviendo con nosotros en este tiempo de cuarentena y cómo desarrollar con ellos una buena comunicación. Además de esto, tenemos también 2 cursos que hemos abierto para todos aquellos que se encuentren interesados. El primero es el curso de membresía para nuestra iglesia. Si usted está interesado en hacerse miembro de nuestra congregación, por favor háganoslo saber ahí en los teléfonos que usted va a encontrar en pantalla. Uno es el mío, Pastor Jonathan Ruiz, y otro es el del hermano Robinson Jiménez. A cualquiera de esos 2 números nos puedes hacer saber si estás interesado en el curso de membresía para nuestra congregación. Pero tenemos abierto otro curso que esperamos también te animes a participar de él. Y es el curso de fundamentos doctrinales de nuestra congregación basado en la Confesión de Fe de Londres de 1689. También me puedes hacer saber si estás interesado a mi número que está en pantalla o al número del hermano José Montoya, que también va a estar ahí registrado en pantalla, como lo puedes ver. Y también queremos invitarles a que si alguna persona se encuentra necesitando un tiempo de consejería, de atención, también me haga saber. Ahí está mi número en pantalla. Si usted necesita consejería, ya sea individual o si usted es una pareja y necesita consejería, por favor, hágamelo saber. Mi número está en pantalla, llámenos y podemos atenderles y miramos cuáles son las necesidades que nosotros podríamos atender a través de ese tiempo de consejería. Por último, hermanos, quiero agradecer la generosidad, la fidelidad, el compromiso que ustedes han mantenido para con la iglesia, para con los proyectos misioneros que estamos desarrollando a través de sus diezmos y sus ofrendas. Damos gracias al Señor por esa fidelidad aún en medio de estos tiempos y damos gloria al Señor quien ha provisto para que las familias de nuestra congregación sigan apoyando los proyectos de la misma. Damos gracias al Señor porque tenemos cubiertas las necesidades hasta el día de hoy de nuestros arriendos, servicios, proyectos misioneros y les invitamos a que sigan orando en cómo poder seguir apoyándonos de manera económica como iglesia. Saben bien que hemos estado diciéndoles esto cada 8 días. Ore al Señor. Pregúntele cuánto y cómo. Cuánto y cómo. Así que ahí está el número de cuenta de la iglesia. También está el código QR a través del cual usted podría hacer la transacción. Así que muchas gracias, iglesia. En verdad valoramos la generosidad y la fidelidad de Dios para con nosotros en este tiempo. Y de esta manera quiero invitarlos a que nos preparemos para el tiempo de la predicación, con un invitado muy especial desde República Dominicana de la iglesia IBSJ, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, un pastor muy amigo nuestro, un pastor muy cercano a nuestra iglesia El Redil de Envigado, el pastor Marcos Peña. Así que
tomemos lugar ahí, tomemos asiento en nuestras casas y disfrutemos la palabra del Señor a continuación. Hola hermanos, un afectuoso saludo desde República Dominicana, esta pequeña isla en el Caribe. En el día de hoy tengo la oportunidad y el privilegio de predicar la palabra a ustedes en la iglesia El Redil de Envigado, en Medellín, Colombia. Y es la verdad un privilegio. Estamos lejos geográficamente, pero estamos cerca por los lazos de sangre que nos unen, la sangre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy quiero traer una porción de la palabra de Dios que pienso que es pertinente para los días que estamos viviendo. Cuando viene aflicción al hombre, la tendencia natural es preguntar. Y sobre todo preguntar al mismo Dios que muchas veces ni siquiera se tiene presente. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué viene a nosotros una enfermedad que no solamente le da a los inconversos, sino también que a los creyentes por igual? Bueno, de principio debemos decir que las respuestas que la Escritura nos da en su palabra no siempre son las que nosotros esperamos. A veces son respuestas un tanto extrañas para nosotros, pero son la voluntad expresa del Señor. Y precisamente por eso tenemos su palabra, para que nosotros podamos entender e interpretar muchas de las cosas que vienen a nuestras vidas a la luz de la voluntad de nuestro bendito Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Así que en el día de hoy yo quiero que ustedes me acompañen a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 3 al 7. Dice allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y la forma en que nosotros abordaremos este texto es a la luz de tres encabezados. Tres. En primer lugar, nosotros vamos a ver la explicación del texto, qué es lo que Pablo está diciendo aquí. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las implicaciones de esta declaración. Y en tercer y último lugar, vamos a ver entonces las aplicaciones, cómo nosotros podemos poner en práctica estas verdades. Así que permítanme ir en primer lugar a la explicación. Cuando nosotros vamos a toda la epístola de segunda a los Corintios, nos damos cuenta que el tema del sufrimiento por causa del Señor corre a todo lo largo de ella. El apóstol Pablo hace una defensa de su llamado divino a ser apóstol porque estaba siendo cuestionado por algunos, y como una evidencia o argumento, él cita regularmente sus tribulaciones como prueba de su apostolado. Lo hace en el capítulo 4, lo hace en el capítulo 6, lo hace en el capítulo 11. En ese sentido, es posiblemente la epístola del Nuevo Testamento donde más detalladamente aparece la condición emocional, física y espiritual de un siervo de Dios en medio de las pruebas. Y todo ello para manifestar y revelar a través de su experiencia la gloria de Dios. Así que de antemano nosotros vemos cómo las aflicciones que vienen no solamente a un apóstol, sino a todo creyente, son una oportunidad, una ventana para uno poder manifestar a través de ellas la gloria de nuestro bendito Dios. De hecho, la epístola de segunda a los Corintios es donde aparece en todo el Nuevo Testamento en mayor número de veces la palabra gloria.
19 veces aparece allí. Por eso uno de los estudiosos dijo, esta doctrina es una hebra de oro en la textura de esta epístola que nos cuenta la vida diaria de los creyentes. Y apenas en el primer capítulo, iniciando, aparece este tema. Luego de la acostumbrada salutación que Pablo hace en cada una de sus epístolas, inmediatamente empieza a tratar el tema de la aflicción y de la consolación de Dios en medio de ellas. Llama nuestra atención el hecho de que en una porción tan corta como la que acabamos de leer, de tan solo 5 versículos, en 10 ocasiones en esos 5 versículos aparece el verbo consolar o el sustantivo consolación, mientras que el término aflicción o tribulación aparece 6 veces. Así que ya de antemano, solamente con ese dato, nosotros sabemos que el tema que sea que vaya a tratar o que esté tratando en estos breves versículos tiene que ver con aflicción y prueba y con consolación de Dios. Así que permítanme ver al menos 2 cosas que el apóstol Pablo está enseñando allí. En primer lugar, él quiere mostrar a sus oyentes o a sus lectores que la consolación de Dios en la tribulación produce alabanza. Versículo 3. Eso es lo que dice. Contrario a lo que nosotros pudiéramos esperar de alguien que ha pasado por muchas aflicciones, como era el caso del apóstol Pablo, y estamos acostumbrados a ver personas que pasan por muchas aflicciones y viven la vida amargados, derribados, destruidos, deprimidos, depresivos. No. El apóstol Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él toma una conocida bendición judía como es bendito sea el Dios y la convierte en una bendición cristiana al añadir bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra que se traduce allí como bendito es una palabra que en el Nuevo Testamento solamente se usa para referirse a Dios. Y es una palabra que expresa gratitud y adoración. Así que en medio de las dificultades, la respuesta del creyente debe ser gratitud y adoración a Dios. Ahora, luego el apóstol Pablo usa 2 aspectos de la naturaleza de Dios que están íntimamente ligados con el tema de las aflicciones que él va a tratar. El primero de ellos es las misericordias de Dios. Dice, él se refiere a Dios como Padre de misericordias. En otras palabras, el Padre más misericordioso. Y hermanos, cuando nosotros vemos en las Escrituras todo lo que dice acerca de la misericordia de Dios, eso es algo que debe producir en nosotros esperanza. Eso es algo que debe producir en nosotros gozo. Eso es algo que debe producir en nosotros consuelo en medio de las más difíciles situaciones. Porque no importa por lo que nosotros estemos pasando, siempre podemos estar seguros que las misericordias de Dios están presentes. En Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 8, se nos dice, 5 al 8, dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Recordemos un poco la escena. Dios le dice a Moisés, me voy a mostrar a ti. Pero como Dios es tan glorioso, te voy a poner en la hendidura de una peña para protegerte. Y dice que solamente vio sus espaldas. Dios no tiene espaldas, eso es una expresión antropomórfica, es decir, donde se le atribuyen a Dios formas humanas para que nosotros podamos entender. Pero ¿qué nosotros pudiéramos haber esperado que Dios dijera? Quizás santo, 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 como en otras ocasiones. Sin embargo, cuando Dios se le muestra a Moisés,
Dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Muestra misericordia a millares. Definitivamente la misericordia es una parte importante y trascendente de la naturaleza de Dios. Cuando luego más adelante vamos al Salmo 103, versículos 8 y versículo 17, se nos dice allí lo mismo. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Luego dice versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Ahora, ¿ustedes se recuerdan del contexto del Salmo 103? Ese es el mismo Salmo que empieza diciendo, alma mía, bendice al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien te cordona de misericordias y de favores, el que saca del lodazal tu pie. En otras palabras, es un salmo de alabanza a Dios por todo lo que hace a favor de nosotros, no porque esa es su responsabilidad, sino porque en su misericordia Él nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. ¡Wow! ¡Wow, mis hermanos! No importan las circunstancias que nosotros estemos viviendo, no importan. Lo importante es que nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que en medio de las circunstancias más difíciles, la misericordia del Señor no se ha apagado, no se ha anulado, no ha desaparecido. De hecho, esta forma de expresarlo es hermosa. Una cosa es hacer misericordia. Otra cosa es deleitarse en misericordia. Es que para Dios es un placer hacer misericordia. Así que esto es algo que debemos recordar, no importa las circunstancias en las que estemos. Pero Él no solamente se refiere a Dios como el Padre de misericordias, sino que en segundo lugar, dentro de este primer punto, que es la explicación, el apóstol Pablo se refiere a Dios como el Dios de toda consolación. Y esto es un resultado lógico de su misericordia. Si yo tengo misericordia de alguien, pues yo voy a procurar su bienestar. Y si viene una aflicción necesaria, pues yo voy a tratar de que esa persona sea consolada. Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. Isaías 66:13, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y este es un cuadro muy hermoso. Ustedes han visto cuando los niños chiquitos se caen, que vienen llorando. No sé si les ha pasado. Ellos se caen y a veces usted está presente y usted los va a ayudar y ellos le salen huyendo. Ellos no quieren que usted lo ayude, ellos quieren a su mamá. Y van donde su madre y su madre los abraza. Ay, ya, mi amor, no te preocupes, que eso no es nada, eso va a sanar pronto. Le pasa la mano. Bueno, ese es el cuadro tierno que se nos presenta aquí. Un Dios que consuela. En el Nuevo Testamento, en Romanos 15, versículo 5, el apóstol Pablo le llama a Dios el Dios de la paciencia y de la consolación. Es precisamente por esto, mis hermanos, que el apóstol Pablo procede a afirmar en el versículo 4 que ese Dios, que es Padre de misericordia y Dios de toda consolación, ese mismo Dios, dice versículo 4, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué? Porque consolar es parte de su forma de ser. Y cuando Dios se muestra como es, nuestra respuesta natural debe ser gratitud y adoración. Ahora bien, la consolación de Dios en la tribulación no solamente produce alabanza, sino que la consolación de Dios en la tribulación produce consuelo a otros. Uno de los propósitos que tienen las aflicciones es que podamos compartir con otros la consolación que recibimos de Dios en medio de ellas. Es lo que se nos dice en los versículos 4 y 6. Dice el apóstol, nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Se están dando cuenta? El apóstol Pablo lo que está diciendo es, Dios
permite, Dios envía dificultades a nuestras vidas para entonces consolarnos en medio de esas dificultades, para que en el futuro, cuando nosotros nos encontremos con alguien en una dificultad, nosotros podamos ser instrumentos en las manos de Dios para consolar a otros, sabiendo los otros que nosotros hemos pasado por ahí y que los entendemos. Dice versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Si hay algo claro en las Escrituras, es que las aflicciones son parte intrínseca de la vida cristiana. En Hechos 14:22 se nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Yo no sé los que hacen los predicadores del evangelio de la prosperidad, que no debieran ni siquiera llamarse evangelio, con versículos como este. Porque ellos lo que predican es que nosotros como cristianos merecemos y tenemos derecho como hijos del rey a recibir todas las cosas buenas, empezando por todo lo material. Pero eso no es un concepto que aparece en las Escrituras. Hemos sido llamados a seguir al Señor y un discípulo no es mayor que su maestro. Si al Señor lo persiguieron y lo maltrataron, a nosotros también nos va a suceder. En 2 Corintios 11, versículo 24 al 30, el apóstol Pablo dice que había sido su experiencia. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotados con vara, 1 vez apedreado, 3 veces naufragio, 1 noche y 1 día como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. La prueba que el apóstol Pablo da de ser un siervo fiel del Señor no es toda la prosperidad que él ha tenido. Es más bien todas las dificultades que han venido a su vida por causa del Señor. Pero en el versículo 5 de nuestro texto se nos da esperanza. Porque allí se dice que así como abundan las aflicciones en la vida del cristiano, de igual manera abunda la consolación de Dios en Cristo. Hermanos, es que la aflicción nos capacita ante los ojos de los demás para consolarlos. Cuando usted está consolando o va a consolar a un padre que ha perdido a su hijo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cualquier hermano puede hacerlo. Sin embargo, en la práctica, definitivamente, la persona posiblemente reciba mayor consolación o su corazón adolorido esté más abierto cuando se le acerca a alguien que ha pasado por una situación similar. Cuando alguien también ha perdido un hijo y entonces hablan, siente, hay una identificación allí. Nos podemos identificar con los demás cuando hemos pasado por dificultades. En el caso del apóstol, él había pasado por tantas y tan variadas clases de aflicción que el apóstol Pablo estaba capacitado para consolar a la cualquiera. Tenía la palabra que es inmutable, viva y eficaz, pero al mismo tiempo tenía su experiencia de todo lo que había sufrido y podía obtener el oído de aquellos que estaban sufriendo. Dice versículo 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo es que nos capacita? Proveyéndonos experiencias que compartir para que después demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hermanos, aún sin hablar, los demás pueden ser estimulados por la forma en que enfrentamos la aflicción con la ayuda de Dios. Así que, hermanos, cuando estamos en una dificultad como esta, a nosotros no nos luce reaccionar igual que aquellos que no tienen esperanza. A nosotros no nos luce andar por ahí agobiados, desesperanzados, sin saber de qué va a ser de nuestro futuro, si el virus nos va a atrapar, si podremos resurgir económicamente. No, mis hermanos, nosotros estamos en las manos de Dios.
Y todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor en las aflicciones pasadas debe servirnos en este momento, no solo para hacernos bien a nosotros, sino también para hacer bien a los demás. En el versículo 5, el apóstol Pablo se refiere a las aflicciones de Cristo, siendo esto una referencia primaria al sufrimiento que se padece en virtud de nuestra unión e identificación con el Señor. Así que el apóstol Pablo se está refiriendo primariamente a los sufrimientos propios de la fe cristiana, pero no únicamente. No únicamente. No es solamente aquellos sufrimientos que nos vienen por causa de nosotros ser creyentes, no, sino a todo tipo de sufrimiento. No sabemos cómo nos va a afectar esta pandemia, no lo sabemos. No lo sabemos. Dios no promete librarnos. Dios promete estar con nosotros en medio de la dificultad. Son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, la afirmación del versículo 5 es consoladora, porque dice allí que las aflicciones pueden ser muchas, pero que en cada una de ellas hay consolación de parte de Dios. La consolación que recibimos de Dios excede a todo tipo de sufrimientos. Así que repetimos, ser creyentes no nos exonera del sufrimiento, pero sí nos asegura la consolación de Dios, consolación que no conocen los que no son salvos. Finalmente, como parte de la explicación, el apóstol tiene la certeza de que ellos también serán consolados en la medida en que sean afligidos. Por eso dice el versículo 7, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Así que esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir en estos 5 versículos. Vayamos ahora a ver cuáles son las implicaciones de esta declaración del apóstol. Bueno, mis hermanos, ¿saben lo que eso significa? Cuando nosotros escuchamos esto, algunos pueden decir, wow, ¿quiere decir entonces que Dios me aflige con el propósito de que yo pueda luego, para poder consolarme y que yo luego pueda consolar a otros? Y Dios no puede encontrar otra manera de consolar a otro que no tenga que contar con mi aflicción. Bueno, mis hermanos, ¿saben qué revela esto? Que nuestras vidas no se trata principalmente de nosotros. Nosotros podemos ser sanos doctrinalmente y repetir vez tras vez que Dios nos creó para su gloria. Pero una cosa es una declaración doctrinal y otra cosa es una verdad que domina nuestras vidas. Y muchos de nosotros vivimos creyendo que somos el centro del universo, que lo más importante somos nosotros, lo que nos pasa, lo que no nos pasa, lo que obtenemos, lo que no obtenemos. Pero mis hermanos, esa visión egocéntrica bajo la cual normalmente vivimos es más bien fruto de las inclinaciones pecaminosas de nuestro corazón. La visión del Señor es otra. Dios nos ve como parte de una comunidad y todos somos solamente un hilo en sus manos en el tapiz que Él está tejiendo para glorificar su nombre. No somos el centro del universo. Dios lo es. Y todo aquello que contribuya a su gloria, todo eso es una bendición. Nosotros sabemos en teoría que nuestro fin principal es darle gloria a su nombre. Pero cuando las dificultades nos tocan, tendemos a olvidarlo. Sin embargo, hemos visto que las aflicciones nos dan la oportunidad de honrar al Señor. Nada, absolutamente nada viene a nuestras vidas sin propósito. En otras palabras, mis hermanos, nada es accidental. Nosotros servimos a un Dios soberano que tiene un control absoluto sobre toda su creación. Y la meta de toda la creación es manifestar su gloria. Y esto nos incluye a nosotros como instrumentos en sus manos para lograr esos propósitos. Y esta verdad la vemos a lo largo de toda la Escritura. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 y versículo 11, hablando de muchas de las experiencias que pasó el pueblo de Dios, se nos dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros.
Versículo 6. Luego versículo 11. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mis hermanos, ustedes están viendo lo que está diciendo la palabra de Dios. Que aún esas situaciones que el pueblo de Israel manejó de una manera pecaminosa, Dios permitió que le sucediera para enseñarnos a nosotros. ¡Wow! Tenía un propósito. Nosotros vemos el caso de Job. Ninguno de nosotros quisiera pasar por lo que Job pasó. Pero sin embargo, Job pasó por una serie de sufrimientos y dificultades grandes. ¿Para qué? Para hacerle bien. ¿Y cuál fue el bien? Que él conociera al Señor más de cerca. Al final dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O pensemos en el caso de la esposa de Ezequiel. Ezequiel es un profeta al pueblo de Dios. Y en un momento determinado Dios le dice, voy a quitar de tu vida el deleite de tus ojos. En otras palabras, su esposa iba a morir. Señor, ¿pero por qué? Porque yo quiero que sirva de ejemplo a lo que va a suceder con ellos, que no van a tener ni siquiera tiempo de llorar cuando yo le envíe el castigo que tengo por su pecado. Si fuéramos tú y yo, posiblemente pensaríamos, por lo menos yo me pasa por la cabeza, Señor, y tú no puedes enseñarle a estos impíos de otra manera que no sea quitándome mi esposa. Nosotros sabemos cuál es la respuesta. Claro que Dios puede, pero en su soberana voluntad Él entendió que ese era la mejor ilustración que podía dar. Y hermanos, puede ser difícil de entender para nosotros, pero el mismo Dios que es soberano, es el mismo Dios que es misericordioso, es el mismo Dios que consuela. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento vemos lo mismo. ¿Ustedes recuerdan el caso del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9? Los discípulos se le acercan y le preguntan al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? En otras palabras, si nació ciego fue porque hizo algo. Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! ¿Están entendiendo? Dios permitió que este hombre naciera ciego y que llegara a la adultez ciego con un solo propósito, que las obras de Dios se manifiesten en su vida y él diera gloria a Dios. Hermanos, lo que estamos diciendo es totalmente contracultural, no es algo que los hombres quieren oír y tristemente no es algo que los creyentes quieren oír, pero es algo que está en la palabra de Dios. Dios es el Dios de la ceguera, Dios es el Dios de la mudez, Dios es el Dios de la sordera, Dios es el Dios del síndrome de Down y Dios es el Dios del coronavirus. Sí, mis hermanos. Estas condiciones no solamente suceden, sino que son parte del plan de Dios para nuestras vidas, con el propósito expreso de que podamos ser instrumentos para su gloria. Pensemos en el caso de Joni Eareckson. Yo no sé cuántos de ustedes la conocen. Era una joven de 16 años, una joven hermosa, humanamente hablando, como dicen los hombres, con toda la vida por delante. Sin embargo, fue a una playa, se tiró de un muellecito, no se dio cuenta que la playa era poco profunda y se rompió el cuello. Y quedó parapléjica para el resto de su vida. Para el resto de su vida. Sin embargo, esta enfermedad hizo que ella fuera un testimonio y son miles y miles las personas que han llegado al conocimiento de Cristo por su testimonio. Ni tú ni yo hubiésemos elegido ser parapléjicos para que otros se salvaran. Eso lo que enseña es el poco aprecio, el poco valor que tenemos nosotros por la gloria de Dios. Sin embargo, Dios envió esta aflicción tan grande a la vida de esta mujer que por más de 40 años ha estado predicando el Evangelio, testificando de su palabra en su silla de ruedas a lo largo de todo el mundo, y miles han llegado al conocimiento salvador de Jesucristo y por lo tanto han sido hombres y mujeres que dan gloria a Dios en el día de hoy. Oigan lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículos 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y las Américas dice por gusto, en otras palabras, Él no manda aflicción
como si sintiese placer en hacerlo. No, no, no. Dios no se deleita en hacernos sufrir. Eso es algo totalmente contrario a su naturaleza. Lo que sucede es que en su perfecta sabiduría y en su perfecto amor, Él sabe mejor que nadie lo que más nos conviene y lo que más conviene a los demás. Dios siempre va a perseguir su gloria y siempre va a perseguir nuestro bien al mismo tiempo. En ese sentido, mis hermanos, la resignación no le glorifica. Dejemos la resignación a los que no conocen a Dios. Pero nosotros los cristianos, Dios lo que nos pide no es resignación. Dios lo que nos pide es aceptación gozosa de cualquiera que sea nuestra circunstancia. Otro ejemplo más, el caso de Lázaro. Juan capítulo 11. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aclara, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, el Señor se retardó donde estaba a propósito para dejar que Lázaro muriera. ¿Para qué? Para luego manifestar la gloria de Dios resucitándolo. ¿Ven? El hecho de que nosotros no podamos entender cómo las aflicciones en nuestras vidas pueden ser de bien, no elimina la verdad de que lo son, porque Dios es mucho más sabio que nosotros. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo? Que pidió a Dios que le quitara un aguijón que tenía. Dice, respecto a lo cual he orado 3 veces. Eso en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Y Dios le responde, Pablo, no me pidas más que te quite el aguijón, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y cuando Pablo entendió que ese aguijón, en lugar de ser un obstáculo para servir al Señor, era un instrumento para su gloria, oigan la respuesta en el versículo 9 del apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es como, Señor, que esta aflicción tan fuerte lo que hace glorificarte. Ah, no, pues no, gracias por decírmelo. Ahora entonces que yo voy a estar contento con mi aflicción. ¡Wow! Totalmente contrario a la inclinación natural de nosotros. Oímos con frecuencia o leemos en las Escrituras que las pruebas y aflicciones traen a nuestro carácter bendición. Santiago, hermanos, tened por sumo gozo cuando estéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sin embargo, en este texto, el énfasis de este texto, no son las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas a través de las dificultades, sino más bien las bendiciones que Dios puede traer a la vida de otros a través de nuestras dificultades. Así que, mis hermanos, hay muchos por qué que nosotros no sabemos. Pero este texto sí nos dice al menos un para qué. ¿Para qué Dios envía esta pandemia? Para que nosotros los creyentes tengamos la oportunidad de ser consolados por Dios. Para que luego tengamos la oportunidad de consolar a otros con la consolación con que hemos sido consolados. Mi querido hermano, si te parece cruel, es precisamente porque estás demasiado centrado en ti mismo y acostumbrado a pensar solamente en lo que tiene que ver con tu vida individual y con tu vida familiar. Ahora, todo lo dicho, hermanos, no significa que no podemos ser consolados por alguien que haya sufrido poco o que no haya pasado por una dificultad similar a la nuestra, porque la palabra de Dios es suficiente. Sin embargo, definitivamente hay un elemento, un tono, una identificación que ayuda a consolar a otros, a aquellos que han pasado por la misma experiencia. Habiendo visto lo que el apóstol Pablo quiere decir, habiendo visto lo que esta declaración implica, permítame ahora de manera más breve ver las aplicaciones. Mis hermanos, lo que esto significa para nosotros es que tenemos la responsabilidad de compartir con otros las consolaciones que hemos recibido de parte de Dios. De hecho, es interesante que la palabra consuelo viene de una palabra latina que significa hacerse fuerte conjuntamente. ¡Wow! ¿Por qué digo wow? Porque en su propia etimología, en su propia raíz, esta palabra española elimina el individualismo.
hacerse fuerte conjuntamente. Se implica que uno fortalece al otro. Ahora, hermanos, ¿qué pasa en nuestras vidas cuando no recibimos el consuelo de Dios? No porque Él no lo da, sino porque nuestra actitud lo impide. Porque estamos quejosos, porque solamente estamos fijándonos en lo que nos fue quitado, en lo que perdimos, en lo que no pudimos hacer. Y estamos todo el tiempo pensando en si hubiera sido de otra manera y por qué sucedió así. No vamos a poder ayudar a otros de ninguna manera. Hermanos, no debemos desperdiciar las oportunidades para hacer aquello para lo que fuimos creados, que fue glorificar a Dios. Y cuando nosotros nos amargamos, estamos olvidando o negando un aspecto del carácter de Dios, su misericordia. ¿Tú crees en la misericordia de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿Por qué te abrumas? ¿Por qué estás ansioso o ansiosa? Hermanos, cada uno de nosotros ha pasado por diversas dificultades. Está pasando y pasará en el futuro. En este momento particular, todos estamos recibiendo los efectos de una aflicción mundial que posiblemente ninguno de nosotros haya vivido antes en su historia. ¿Por qué digo esto? Porque uno ve terremotos, ciclones, aludes, pero son aflicciones locales. Sin embargo, Dios ha humillado al mundo y lo tiene de rodillas con un virus que ni siquiera es percibido a simple vista. Creo que es una buena oportunidad para que nosotros proclamemos las grandezas de nuestro Dios a los demás. Así que una pregunta que debemos hacer es, en medio de esta pandemia que nos toca a todos en mayor o menor grado, ¿estoy yo glorificando a Dios? ¿Estoy aprovechando esta dificultad? ¿Están sirviendo mis aflicciones de estímulo y consuelo a otros? ¿Estoy yo bendiciendo a otros en la forma en que enfrento esto? Mis hermanos, cuando usted se topa con alguna familia que está preocupada y uno nota mucha preocupación por doquier, y ellos ven que usted está de lo más tranquilo y feliz de la vida, no siendo imprudente, no es que usted ande ahí, Dios me protege y ande sin mascarilla, sin guantes, no. Somos responsables de tomar todas las medidas que humanamente podemos hacer. Luego, de hecho, tranquilos, Dios nuestro Padre es Padre de misericordias. Y nosotros podemos tener gozo, tranquilidad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de lo más profundo de nuestros corazones. ¿Saben por qué? Porque nuestros estados de ánimo no deben depender de nuestras circunstancias. Nuestro gozo y nuestra paz no depende de lo que está pasando. Nuestro gozo y nuestra paz depende de que tenemos a un Dios en los cielos que es soberano, que es misericordioso, que nos consuela, que tiene cuidado de nosotros y que quiere lo mejor para nosotros. Hermanos, permítanme concluir recordando el caso de un creyente que conocí y que murió en el año 2012. Era un hermano joven al momento de morir, rondaba cerca de los 40 años. Se le descubrió un cáncer y creo que apenas en un mes lo destruyó y se fue. Mis hermanos, los que lo visitaron ese mes dan testimonio de que ellos iban pensando, ¿qué le puedo decir? Él se llamaba Richard. ¿Qué le puedo decir a Richard para consolarlo? Y todo el que salía de visitarlo a él salía consolado. Porque él, en lugar de estar centrado en su enfermedad, él estaba centrado en aprovechar los últimos días de vida que sabía que le quedaban para manifestar la gloria de Dios. Alguien que estuvo cerca dijo, cuando él fue diagnosticado con cáncer, yo lo quería ayudar de alguna manera, pero yo no sabía que él era el que me haría a mí el mayor bien. De hecho, estoy seguro que él hizo el mayor bien. Mientras mis ojos veían a mi querido hermano que definitivamente estaba comenzando a sentir el agresivo cáncer consumir su cuerpo,
Él gentil y amorosamente ministró gracia a mi corazón y me alentó a seguir a Cristo sin importar las circunstancias de la vida. La gracia que nuestro hermano demostró, su rica confianza y determinación de seguir a Cristo a través de su cáncer y perseverar en santidad, es una lección maravillosa para vivir mientras morimos. Él me recordó lo precioso que es el Evangelio y cómo podemos estar realmente confiados de que Jesús, quien comenzó en nosotros la buena obra, la va a completar hasta el día de Jesucristo o hasta que Él decida llevarnos a casa. Él me recordó que Dios le había dado más de 40 años de vida. Él dijo que Él no merecía todos esos años y que Él realmente quería servir al Señor a través de su cáncer y ser de bendición para todos aquellos a su alrededor. Y este hermano termina diciendo, antes del cáncer, Él era una luz brillante y un ejemplo para nosotros, pero a través de su prueba, nuestro hermano ahora era una llama encendida, no simplemente una luz. Y nos maravillamos de la gracia de Dios manifestada y nos regocijamos mientras Él era una llama encendida para la gloria de Cristo. Hermanos, recordemos algo. Nosotros no estamos aquí hablando de un santo del pasado. A veces uno lee historias de hombres de Dios del pasado y uno siente como que eran extraterrestres. Era como que yo no entiendo, eso eran esos santos. No, estamos hablando de alguien que murió en el 2012. Era alguien como tú y como yo. Un creyente que supo y pudo dar gloria a Dios y bendecir a otros por el consuelo que Dios le dio en una aflicción tan difícil. Mis hermanos, no hay forma de evitar las aflicciones de este lado del sol. La pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿O nos quejamos, nos amargamos y hacemos infeliz a todo el que está a nuestro alrededor? ¿O permitimos a Dios que nos consuele y nosotros así poder ser de consuelo y estímulo a otros por medio de la consolación con que nosotros somos consolados? Propongámonos que el Señor en su gracia y su misericordia dé consuelo a nuestras almas, que nosotros podamos recibir su consuelo y consolar a otros. Usemos esta pandemia para bendecir a los demás. No solamente a los demás creyentes que están a nuestro alrededor, sino a muchos que no conocen al Señor y que necesitan entender que el drama de la vida humana no se trata de nosotros, se trata de Dios. Que el Señor les bendiga y les ayude. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tus muchas misericordias. Rogamos, Señor, que tú apliques tu palabra a la vida de cada uno de nuestros hermanos. Gracias, Padre, por estas verdades. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos has dejado en oscuridad, sino que nos diste la luz de tu bendita palabra. Y rogamos, Señor, que ella sea veraz en nuestras vidas. Tú mereces todo el honor. Que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos para ministrar a otros, que otros puedan conocer a Cristo como Salvador y que otros que le conocen, al ver nuestras actitudes, puedan conocer a Cristo como sustentador. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, qué preciosa palabra nos ha sido compartida en esta mañana. Y quiero animarles a que durante la semana podamos meditar en ese texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7, donde nos ha expresado el pastor Marcos cómo las aflicciones se convierten en bendiciones. Cuanto más en este tiempo tan oportuno esta palabra. Así que les animo a que sigamos meditando en ella y agradecemos también al pastor Marcos por haber compartido con nosotros el día de hoy y a ustedes por haber estado atentos a esta transmisión de la iglesia El Redil de Envigado. Ha sido todo un placer tenerlos esta mañana. Así que el Señor les bendiga y que tengan una preciosa semana en Cristo Jesús. Hasta luego.